Entonces, hoy vamos a hablar de la familia Burgueño, ¿verdad? Sí, el árbol genealógico de la familia Burgueño. Bien. Que fueron uno de los primeros habitantes de Luján Abajo, que fue lo que se inició después cuando vino la Virgencita que trajeron los aragoneses a María Cabezas. La Virgencita de Pilar pasó a denominarse Pilar Viejo y después el 3 de junio de 1818 pasó a ser el Pilar actual porque ¿cómo es? O sea, vinieron a vivir no en 1818, sino se trasladaron en 1829 recién. Pero Juan Martín de Porredón autorizó el permiso para que Pilar Viejo, los habitantes, pudieran estar justamente donde estamos hoy en día. Bien. Porque antiguamente estaban a 1 kilómetro del río Luján. Exactamente. Luján Abajo, después de una investigación muy grande que hice, fue fundada por el gobernador de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Martínez Salazar, que pidió a la reina de España, en ese momento pertenecíamos a España, la fundación de Luján Abajo, que fue el primer nombre que tuvo Pilar. Y la familia Burgueño vinieron de España, vino Higinio Burgueño y Pascual, junto a su esposa Gracia Vallejos, en la década de 1680. Bien. O sea que 8 o 10 años después fueron uno de los primeros habitantes, o quizá los primeros habitantes de lo que actualmente es Pilar. Y en el año 1714 nace el hijo de Gracia Vallejos y de Pascual Burgueño, que es José Antonio Burgueño. Por él, justamente, el arroyo que tenemos acá a 300 metros se llama Burgueño, porque ellos eran dueños de todas estas parcelas del kilómetro 50. Eran dueños de lo que actualmente es Martindale, el Gantrillá, el kilómetro 50, donde está Jumbo, Easy, toda esta zona, Villa Rosa, Maquinista Sabio, Mateu, hasta Escobar. Hoy serían multimillonarios. Sería multimillonario, pero no llegó. Siempre nos preguntábamos en la familia qué pasó que no nos quedó ni un granito de tierra. Lo que ocurre, o sea, analizando por qué no nos quedó nada, o más que nada a la familia de mi esposa, como es, primero fue Manuel de Pinazo, que combatió muy ferozmente contra los indios, porque esta zona estaba habitada por indios querandíes, tehuelches y pampas, más que nada querandíes. Los querandíes estaban en toda la provincia de Buenos Aires. Y cuando se fundó Luján Abajo, alrededor del pueblito, que era muy chiquito, se hicieron fosos de muchos metros, hechos por los indios del río Uruguay y del río Paraná, para que no los atacaran justamente los indios querandíes, tehuelches y pampas, porque indudablemente el ser humano, los españoles habían invadido su zona. Sí, claramente, y ellos respondían, obviamente, tratando de hacerle la guerra a los habitantes. Y estamos hablando 1672, pero yo tengo una foto de la casa de Carabaza, que después fue Pando Carabaza, donde tenían arriba de la casa como tipo fortines
para protegerse de los indígenas. Qué increíble. Y eso la foto es de 1840. Mirá vos, en algún momento estaría bueno, si llegás a tener la investigación, o si se puede, el tema de los Carabaza, Pando Carabaza, me interesaría, estaría buenísimo. Si se sabe, obvio, si tenés información. Sí, algo de información tengo. Inclusive hicimos un campamento en el año 66 con el cura José María. Y bueno, ahí hay un castillo que sí, el castillo es de Pando, porque Claro. Pando es o era, creo que era, no sé si... No sé si sigue el apellido, desconozco completamente. No sé si vive, digo. Pando era el esposo de la hija de Carabaza. Pero el castillo lo hizo Pando. Por eso es Pando Carabaza o Carabaza Pando. Claro. El primer matrimonio, el que yo te digo de 1840, la casa, porque yo publiqué hace unos años, hará 8 años, la casa de 1840 y el castillo que es más actual. Inclusive ahí en el año, creo que 2002, se hizo la exposición del mueble de las mujeres de Pilar. Ah, la Expo Pilar. Expo Pilar. Que no sé, me parece que se dejó de hacer. Se había hecho en, si no me equivoco, en otro distrito, no sé si en Escobar o en Tigre, pero se hacía, Martínez se mantenía el nombre, pero no se hacía más en Pilar. Pero me parece que no se hace más. No te sabría decir. Lamentablemente no se siguió haciendo en Pilar. Claro. Porque su origen fue justamente en el Carlos Pellegrini, en el año 2000. Y yo recuerdo que fue algo extraordinario. Lamentablemente, bueno, se piensa que también una de las causales por las cuales se quemó el Carlos Pellegrini fue por esta exposición. Ah, mira, desconocía completamente. Porque en realidad se quemó 2 años después y hasta la actualidad, 22 años después, sigue sin techo. La parte que se quemó era la biblioteca, que era una biblioteca extraordinaria que tenía el Carlos Pellegrini. Pero claro, los cables, calculá que el Carlos Pellegrini se inició en 1908 la construcción y se terminó en 1912, el año que se inauguró. Los cables eran de tela, revestidos en tela. La gran iluminación que tenía en la Expo Pilar, que fue fantástica, porque realmente yo en esa época con mi esposa teníamos la Casa de Antigüedades, no hicimos presentación. Pero fueron a ver. Fuimos a ver, claro. No hicimos presentación porque, bueno, teníamos mucha clientela, mucha venta, entonces no nos interesó mucho, pero sí teníamos colegas que habían ido y habían tenido puestos y la exposición fue divina. Mira. Divina. Pero claro, no aguantó tanta carga de iluminación. Y en un principio, bueno, la esposa de Dualde, Chiche Dualde, había venido a Pilar, al Carlos Pellegrini precisamente, había dicho que iba a donar una suma de dinero, pero nunca se donó. Nunca llegó. Nunca llegó. Y es una pena que yo paso por ahí y lo veo eso sin techo. Por eso el año pasado estábamos muy contentos y yo fui el primero que lo publiqué, porque el subsecretario de Gobierno, Germán Álvarez, con quien tengo un muy buen trato, me informó a las 6 de la mañana que se había votado en senadores la aceptación de la universidad. Bueno, lo publiqué, fue un boom, lo publiqué a las 7 de la mañana y realmente fue un boom porque todo el mundo estaba muy contento por la universidad pública. Porque sí, claro. Yo particularmente soy partidario de la universidad pública. Yo estudié en la UBA y estudié en la Universidad de Belgrano,
pero soy partidario de la universidad pública porque hay mucha gente que no tiene posibilidad de pagar una cuota elevada. 100%, y aparte, no solamente eso, sino el tiempo, el traslado, los costos que implican, digamos, es una bestialidad Sí. todo lo que implica estudiar, porque uno dice, bueno, la universidad solamente es el traslado, el tiempo, No. el que no tiene los recursos tiene que trabajar para poder asistir, No, entonces te destroza la vida, a uno le ha pasado, y la Sí. verdad que cursar te destroza la vida, entonces uno siempre está a favor de la universidad pública, y ni hablar si se dan la posibilidad de que estuviera en Pilar, ¿no? No, seguro. Yo tenía que trabajar, tenía un trabajo propio. En esa época fabricaba flores artificiales, primero fabriqué collares y también tenía la casa de antigüedades. Pero recuerdo que el día que yo atendía a las armadoras, que eran los días miércoles, yo atendía desde las 8 de la mañana y terminaba a las 7 de la tarde. Ah, claro. Terminaba mareado. Me iba en la camioneta, en esa época no había casi tránsito, pero tenía un profesor, los miércoles justo, que si yo llegaba 5 minutos tarde no me dejaba ingresar al curso. Y a Qué mí guachada, me ¿no? daba mucha Eso. bronca, Qué guachada. porque yo digo, yo hacía mucho esfuerzo, ¿viste? Y me ha tocado de llegar 4 o 5 veces tarde y que no me dejara. No, una locura, aparte entrar. de un nivel de indignación, porque uno que viaja, el que está a 15 minutos no pasa nada, o lo puede entender, uno que está a una hora mínimo de una hora, Sí. nada, es indignante. No, seguro. Pero bueno, quedará en el recordatorio como algo feo. Sí, no creo que lo recuerden con cariño. No, profesor. no, inclusive recuerdo su apellido y todo. Gioli. Pero no tiene nada que ver con el político. Ah, bueno, le mandamos un saludo igual, donde esté. ¿Cómo es? Y era muy amigo de un proveedor mío. Él me vendía los tallitos para las flores, lo revestía con una máquina especial con hilo. Y eran muy íntimos amigos. Qué casualidades en sí. Claro. pero- Arreglámelo, claro. Claro, pero yo le decía, me da mucha bronca que tu amigo no... Pero no era solo conmigo, o sea, era con cualquier persona que llegara 5 minutos tarde o 10 minutos, ya no lo dejaba ingresar. Qué loco eso. La verdad que hoy uno pensando en, digamos, en que la gente va, el esfuerzo que se hace para estudiar, hoy prácticamente es algo que no pasa. Pero bueno, la verdad que Sí. siempre hay alguno que se cree que con eso impone autoridad y no sé qué ganará, pero bueno, qué sé No. yo, ¿viste? Pone en condiciones. A Y en veces. esa época, bueno, yo podía ir en la camioneta, pero en un principio yo empecé yendo en tren. Que también, el tren en una hora y tren, media no. tranquilo. Y después iba en el 57, pero por ruta 8. Porque en esa época no estaba hecha... Claro, la Panamericana. No estaba estaba hecha la Panamericana, pero no había 57 por Panamericana. Ah, Y yo tardaba 2 horas es una locura. solo del 57. Es una locura, es una locura. Y después pensarlo. tenía que tomar el 67. No quiero saber más nada. Tenía 2 horas y media de viaje, de ida y de Claro, 2 es un horas y montón. media de vuelta. Es un montón. Inclusive, cuando viajaba en tren, yo tenía clases hasta la 1 de la mañana. Y llegaba a Pilar a las 4. A las 4 de la madrugada. Por eso te digo que cuando uno estudia se hace mucho sacrificio. Cuando se votó por la universidad pública, hubo solo 3 personas, 3 comentarios que estaban en contra de la universidad pública. 500 votaron a favor. Ah, claro. Eh, No tiene ni sentido. No tiene ni sentido. Ni sentido. Bueno, el 21 de marzo de 1672 se funda Luján Abajo. Y todos los que tienen apellido burgueño somos, en el caso mío, político, pero somos familiares.
Ah, ok, es una sola familia con ramas, digamos. Es una sola familia que tiene muchas ramificaciones, porque calcular desde 1680 hasta la actualidad hay una ramificación muy, muy grande. Pero toda la gente que vive en Pilar y alrededores y somos Parientes. familiares. Bien. Eh, la abuela de Marta se llamaba Tomasa, un ser adorable, porque realmente nunca, nunca la vi enojada, siempre estaba sonriente, siempre contenta, era una persona extraordinaria. Se casó a los 14 años, muy chiquita, con Raúl Bleuvilliers, que justamente vivieron muchos años en el Carlos Pellegrini, porque había varios burgueños que vivieron en el Carlos Pellegrini, porque el Carlos Pellegrini antes era un lugar de muchos alumnos, inclusive mi suegra, Aldalina, se conoció con mi suegro, Juan Carlos Viliera, porque sus padres vivían en Capital y él estudió pupilo en el Carlos Pellegrini, porque el abuelo de mi señora trabajaba, la abuela también, era preceptora de un colegio, entonces decidieron cómo es que estudiaran en el Carlos Pellegrini. Y mi suegro era muy, muy buen deportista, era el mejor de todos. Inclusive fue arquero de Gimnasia, de Huracán, y atajó 5 años en Brasil. La abuela de Marta fueron 8, o sea, los padres de ella era Ramona Rodríguez y Pedro Fidel Burgueño. Tuvieron 8 hijos, uno de ellos nació muerto porque eran mellizos con Perico Burgueño, y cuando nació muerto uno de ellos, Carlos, su nombre. Y los nombres de sus hermanos, Fidel, el mayor, Ramón, Perico, Tomasa, Petrona, Petrona Paula, pero le decíamos Tuca, Isabel y Beatriz. Me gustaría nombrar a todos sus hijos y a sus hijas, pero sería muy larga la charla, por eso voy a dar los nombres por parte de Tomasa. Tomasa y Raúl tuvieron 3 hijos, Aldalina, mi suegra, que falleció muy joven, a los 49 años, Sara y Armando. Y bueno, mi suegra tuvo 2 hijas, a Marta Alina, mi señora, y mi querida cuñada, Elizabeth, pero le decimos Mimi. Yo siempre le decía Elizabeth, pero después, bueno, tanto Mimi. De la costumbre. Le digo Mimi ahora, pero a mí me encanta Elizabeth. Es un lindo nombre. Sí, siempre me gustó Elizabeth. Y bueno, justamente ayer y hoy nos vino a visitar mi querida sobrina Mercedes, que yo a ella le digo Mercedes. Todos le dicen Mechi, pero a mí me gusta... Es un lindo nombre también, Mercedes. Sí. Me gusta decirles a las personas, llamarlas por su nombre, porque hoy en día, bueno, a vos te dicen Javi, la mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes, tienen diminutivos. Antes se les ponían sobrenombres. Claro. Y yo estaba siempre en contra, porque yo digo, estuvieron 9 meses
pensando en un nombre lindo y después le decían un sobrenombre. Y yo inclusive tenía un vecino, que éramos muy amigos, que le decíamos Pirulo. Y que es difícil saber el nombre original después, porque No. si lo conoces solamente por el apodo, a mí me ha pasado muchas veces de gente que, como decís, la conozco por el apodo, pero no sé el nombre real. Claro, el otro día escribí sobre la historia del almacén La Porteña, y bueno, le pregunto a la que era la esposa, pues José Antonio, ahí me enteré que era José Antonio, pero Pirulo, yo siempre lo conocí por Claro. Pirulo. Entonces le digo, Marta, ¿cómo se llamaba tu esposo? Y me dice José Antonio, y José Antonio es muy lindo nombre, pero siempre se le dijo Pirulo. Y aparte, Pirulo es horrible, perdón, No, pero es horrible. Sí, realmente. Y José Antonio es muy lindo nombre. Claro, Pero siempre, bueno, se le dijo así. pasa. No, por supuesto. Con respecto a las tierras, ocurría ¿Qué pasó que no son multimillonarios? Ocurría lo Contame. siguiente, los españoles daban hijuelas. Tanto Higinio como Pascual y Gracia, ellos lo que hacían era, iban en su caballo y decían, estas tierras son mías. No, medio como ojímetro, como quien dice. Porque en esa época era así. No, claro, cada claro. familia elegía, estas tierras son mías. En principio... No está mal igual, me gusta la idea, pero no creo que se pueda aplicar hoy. Claro, no, hoy en día no, seguro que no. Hoy en día, gracias si tenés una parcela. Sí. Pero en esa época tenían tierras muy extensas. Lo que ocurre que en 1770 Manuel de Pinazo se apoderó gran parte de las tierras del kilómetro 50. Y no solo del kilómetro 50, luchó contra los indios y era dueño de José Cepaz, lo que hoy es José Cepaz, lo que hoy es Islas Malvinas, Escobar, Del Viso y todo el partido de Pilar. Bueno, en el kilómetro 46 tenemos el arroyo Claro. Pinazo, que es en honor a él. Claro, para nosotros pasa por La Lonja, Del Viso, Claro, bueno, ahí claro. José Cepaz. Sí, sí. Y después nos contaba siempre Juan Guillermo García, el dueño original de Repuestos García, porque hoy en día, bueno, él falleció y hoy en día está su hijo Fabián. Ahora el sábado se casa el nieto, Esteban, que nos invitó a la fiesta, pero no podemos ir. Nos hubiera gustado, lo que pasa es que se casa en Miramar. Mirá vos. Tengo un conocido que se fue, me parece, porque tengo un conocido que se toma, uno en realidad no es conocido, un amigo que Sí. trabaja acá con nosotros en el termómetro, está en el termómetro los lunes y los viernes, él es contador, y se estaba yendo para la costa, Miramar. porque tenía un casamiento, me dijo, Claro. a lo cual yo le pregunté, ¿qué hace la gente que se casa? ¿No? Digo, ¿qué gana de la gente de casarse en el siglo XXI? Hay gente que le gusta casarse y tiene ganas de festejar, y yo lo que más celebro es que tengan ganas de festejar. Esa parte me gusta, esa parte me gusta. Por supuesto. Bueno, yo también le alquilo a Nicolás Santancieri, Casa Elena, que es donde teníamos la casa de antigüedades. Y a Esteban también le alquilo donde tenía el galpón, que está a 30 metros, junto a Pablo Folmer, a Juan Zabalza y a la que el sábado va a ser la esposa, a Mariana, como la esposa de Esteban. Ellos invitaron a 300 personas y me contaba, porque yo hace más o menos un mes le dije, mira, lamentablemente no vamos a poder ir. Y me dice, ¿sabés qué? Se han bajado ya 100 personas. Uf. Se está haciendo una costumbre ahora de festejarlo lejos. Lo que pasa es que es complicado porque uno tiene que trasladarse, tiene que dedicarle todo el fin de semana a eso, Sí. ni hablar si va en familia. Es complejo, es complejo. A mí me gusta mucho viajar, pero también, viste, en este momento estoy con muy poco tiempo porque estoy arreglando las casas
para alquilar, que hacía ya tiempo que Estaban pidiendo, por favor. No, estaban abandonadas porque había dejado de alquilar hace 6 años. Claro. Entonces, bueno, necesitan una restauración y justo en estos días realmente estoy a full porque yo soy el que tengo que indicar al albañil. El que hace las cosas es el albañil que sabe de todo, que sabe electricidad, qué bueno eso que se mandó. plomería, soldadura, hasta mecánico es. Es muy muy bueno realmente. Cobra caro, pero es bueno. Es que es muy raro encontrar a alguien que te haga todo. Claro. Pero yo soy el que le doy las órdenes, porque yo siempre supe la teoría de todas las cosas. La práctica no. Pero es importante, por lo menos entenderla sí. Es fundamental. Sí, sí. Y aparte, bueno, como tuve tantos años, 31 años en la casa de antigüedades, yo inclusive decoraba casas. No les cobraba nada a mis clientes, claro. Pero sí la venta con de las decoraciones, claro. Y vendía muchísimos muebles. Claro. Y la gente me decía, sí, quiero que usted me dé una idea. Y bueno, yo le decía justamente dónde tenían que ubicar todos los muebles. Y de tantos años de estar en el tema, ya sabía exactamente dónde tenía que ir cada cosa. Claro. Lo mismo me pasa con la restauración de las casas y de los dormis. Y los dormis son para una sola persona. Y en esta semana justamente, o dentro de unos días, ya termina ahí en Mendoza 1135, terminó en 959 y ahora va a seguir en Alberdi 959. Bien. Pero justamente mi cuñado me decía que un conocido de él se casó en Córdoba y los invitados también tuvieron que ir hasta Córdoba. Y es complicado. Es complicado. Es complicado. Nos decía Juan Guillermo García que muchas de las tierras se las quedó la provincia de Buenos Aires y muchas otras se las quedó familias de Pilar que no las voy a nombrar por un tema de delicadeza. Seguro. Sé los nombres, pero bueno, no lo voy a decir. Con posesión treintañal. Claro. Porque anteriormente era posesión treintañal. Ahora es 20 añal. El famoso usucapión. Usucapión. Y bueno, se fueron apoderando de las tierras y no quedó nada. Claro. A la familia Burgueño no le quedó nada. Inclusive nos contaba la abuela de Marta que en una oportunidad le habían cambiado, porque antiguamente las tierras no valían mucho. Lo que pasa es que es como todo, ¿no? Cuando hay abundancia, hay poca gente, hay mucha tierra, la tierra vale poco. Cuando hay más gente y hay más inversión, la tierra vale más. Es verdad. Entonces cuando no valía, cuando había poca gente, la tierra era más un problema que, digamos, que un activo. Sí, hoy un pedazo de tierra acá, bueno, te acomoda la vida. Y seguro. Calcula, decía que en una oportunidad ella misma lo había visto, que habían cambiado una parcela de un terreno grande por un sulky y un caballo. Claro, era normal eso. Era normal, porque no le daban tanto valor a la tierra. Es como vos decís. Mira, a mí me pasaba con mi abuelo, que me contaba que cuando él era chico, estamos hablando de mi abuelo, hoy tendría más de 100 años, me contaba que cuando él era chico, él vivía... inmigrante italiano, bueno, todo eso, que vivían trabajando la tierra y de eso vivían. Gente muy trabajadora, que se me acuerdo siempre trabajaba de muy chiquitito cuidando los chanchos, 4 o 5 años ya cuidando los chanchos, cosas así. Y me comentaban que había familias tradicionales de Pilar, que otras familias, pero también muy conocidas de la historia de Pilar, que lo que hacían era, bueno, tenían cuenta en alguna, no sé, por decirte, algún ramos generales, no le pagaban plata, pero a fin de año decían, bueno, me debes tanta plata, corresponde tanta tierra, decía, bueno, te doy tanta tierra a vos y con eso saldamos la deuda. Claro. Y así mucha gente se comió lo que tenía,
por supuesto que un montón de situaciones, porque también una época en que no se nombraba tanto, que los títulos de propiedad no existían, obviamente después del tiempo sí, pero durante mucho tiempo fue mucho más laxo, bueno, Sí, complicado. sí, sí, sí. El primer censo que se hace en Luján Abajo es en 1726. Y ahí figura en ese censo Gracia Vallejos, José Antonio Burgueño, por la cual el arroyo se llama así, y el padrastro. Ya Pascual no sé si había fallecido o como se había separado, como es Gracia Vallejos. Claro. Pero figuraba su padrastro de apellido León. Y en 1744 se hace el segundo censo. Y ahí justamente también figura José Antonio y también Mateo Burgueño. José Antonio tiene 7 hijos con Tomasa y Razábal. Tienen 7 hijos, el mayor es Simón, o era Simón. Simón en 1772 sale de padrino de Jacinto Burgueño. El padre de Jacinto tenía esclavos a su cargo, pero eran esclavos en libertad. Estamos hablando de 1772, ¿no? En esa época era legal. Normal. Sí, aparte legal porque recién en 1813, con la asamblea del año 13, se abolió la esclavitud. Exactamente. Hoy en día parece algo... Una locura, Una pero locura. digamos, el resto, no, quizás para nosotros argentinos, que fue rápidamente se abolió la esclavitud, Sí. pero en el resto de América la sostuvieron bastante tiempo el tema de la Sí, esclavitud y sí. nos parece raro a nosotros, pero para el resto no. En Brasil hasta 1850, Por eso mismo. que fue uno de los últimos países que se abolió la esclavitud. Bueno, Tomasa y Razábal y Jacinto, Simón Burgueño se casan a los 2 años, en 1774. Y Simón Burgueño participa de la reunión que se hace entre los habitantes de Pilar Viejo para pedir el traslado al Pilar actual, a una zona más alta, porque donde vivían, que es donde hoy es el barrio Panchito, sí. Y donde termina la Panamericana, en el kilómetro 57, era una zona que se inundaba y se sigue inundando. Sí. Quizá menos que antes, pero porque no hay tormentas tan grandes. Sí, pero y hubo bastante dragado también. También bastante sí. dragado desde sobre todo en Luján. Sí, creo que, si no me equivoco, arranca en Chivilcoy y después va bajando. En Chivilcoy, sí. Porque en Luján era terrible lo que sucedía, y aparte porque les pasa por el centro de Luján. Acá es más periférico, obviamente que es importante, pero es más periférico, pero fue bajando y llegó a Pilar y pasó, y el dragado por lo menos por ahora ha funcionado. Yo recuerdo que en la década del 70, a principios del 70, yo tenía una tía, mi tía Carmen, que vivía fácilmente a 8 cuadras del río Luján, mismo en Luján, ¿no? Y se inundó. Sí, pero se inundó 1 metro la casa. Y recuerdo siempre cuando le íbamos a visitar el olor que queda impregnado en los sillones. No lo sacás con nada. No lo sacás con nada. No. Y aparte se inundaba la misma basílica, digamos. Sí, era realmente sí. grande. Me acuerdo esa inundación que fue, no me quiero equivocar lo que digo, fue en el año 2015
2015, que fue una inundación muy grande. grande. Luján estuvo completamente bajo agua. Yo tengo un amigo que vive, no sé, como a 6-7 cuadras de la basílica y se inundó la casa. Sí, Terrible, sí, terrible. sí. Bueno, en el 85 también hubo una inundación muy grande que se inundó la fábrica CID. Y como era de telas, Ah, perdió hubo todo. una pérdida muy, muy grande de telas, de hilado. Claro, claro. Fue muy bravo. Y eso que la CID está del río Luján, estará a 2 kilómetros. Claro. Sí, no, terrible. Cuando Pero avanza. cuando avanza, sí, sí. Y yo cuando era chico me acuerdo que se inundaba muy, muy seguido. Uno pasaba por el puente y el agua llegaba Es hasta cierto eso. ahí. En una época Sí, era normal pasar por el puente del río Luján, acá en Pilar, yendo para Manzanares, y de repente veías que era toda una gran masa de agua, que cuando normalmente el río es un río chico, no, pero cuando seguro. se inundaba era bestial. Pero es más o menos como los arroyos de las provincias. También, pero viste que es como en. Sí, obviamente que por una provincia tipo la Mesopotamia, ahí es cuando se inunda un río es terrible porque está. Sí, porque inclusive hay lugares que hay aludes. Claro, no. El alud es terrible porque vos vas pasando por un arroyo que es una gotita de agua. Ay, que te Y si cae con viene todo. el alud, viene todo con Con piedra, con con barro. todo, y te lleva el coche. Sí, te El lleva a la coche, calle. la camioneta, Sí, lo que sea. eso es muy normal en la zona más de Cuyo. Claro, Eso suele pasar. claro. Vuelvo a repetir, los habitantes de Pilar y de la zona, que hay muchos burgueños, generalmente no nos visitamos, con muchos de ellos yo soy conocido, pero hasta el día de hoy creo que no sabían que somos familiares. Mira vos. Lo que pasa que o sea, son muchas ramificaciones, porque en realidad este árbol genealógico me lo dio Lucio Burgueño, que en este momento está visitando a su hija Luciana en Francia. Fue el sábado y está muy feliz de ir a visitarla. Y su esposa, que falleció hace unos años, Liliana María Ducato, ellos fueron a los libros parroquiales y anotaron todos los descendientes por descendientes. Claro. Lo que pasa que, bueno, estaría 2 horas hablando de los nombres y aburriría a la gente porque a la gente no le interesa tanto quién puede haber sido el hijo de tal o el hijo... No, pero invitamos, ya que esto lo vas a subir a tus redes sociales, seguramente tu Facebook, que la gente el que tenga algún pariente o que sea familiar, que escriba quién es, hijo de sí. quién. No, eso así sí, es. eso sí, justamente. Así completamos el árbol genealógico. Eso sí, lo que pasa es que yo estoy hablando desde 1680 hasta la actualidad. Lo que sí pongo en mi historia, que después algún día la publicaré en Facebook, es que cada burgueño o descendiente de burgueño, porque por ejemplo ya mi esposa tiene el apellido Viliera porque su papá era Viliera. Claro. La que sí era burgueño era Tomasa, la abuela. Que cada uno nombre a sus antepasados burgueños, porque si no se hace una historia muy extensa y yo tengo que hacer historias que generalmente tienen 3 carillas. Ya son extensas, pero he logrado que la gente las lea. Ya es un montón. Sí, porque en un principio era de una carilla o menos y la gente no las leía mucho. Veían más o les gustaba más que publicara una foto, claro. pero he logrado al cabo de los años, ya va a ser 9 años que escribo sobre la historia de Pilar, y ahora el próximo capítulo, mañana publico una foto y la semana que viene escribo
el capítulo número 150. Uf. Y como va a ser antes de la Navidad, quiero publicar una historia dulce. Qué bueno. Que va a ser la historia de la Bonquebón. Mirá qué bueno, me encanta, me encanta. Yo estaba viviendo muy cerquita de la Bonquebón hace un tiempo, así que mi mamá tenía un departamentito y yo se lo alquilaba ahí cerca de Camilo Costa. Claro, la Bonquebón tuvo muchos lugares. Sí, yo me acuerdo de Bonquebón en el pleno centro de Pilar, Rivadavia y Lorenzo López. Ahí, que cuando yo era chico estaba ahí Bonquebón. En realidad se inició al lado de la municipalidad, en donde está José Siriani. Sí. Que esa galería se llama Florencia, creo. Me matás. No me acuerdo, sé cuál es claramente, Florencia, pero no me acuerdo. Ahí estuvo muy poco tiempo. Y después se trasladó a pocos metros, donde hoy es la confitería Lion. Sí. Estuvo ahí también. Ahí estuvo en el año 1955. Y se inició en 1955, pero estuvo poco tiempo en la Galería Florencia, se trasladó a Rivadavia y... Belgrano, ¿es eso? No, Bolívar. Rivadavia y Bolívar. En Lion, perdón, me confundí con Colonial. Tenés razón. No, claro. Ahí es Bolívar, justo enfrente de la municipalidad. Después tuvo muchos años, que fue en la que más años estuvo, que estaba la mamá, en la calle San Martín, entre Bolívar y Lorenzo López. Y bueno, la mamá falleció en el año 92, estuvo muy enferma de cáncer. Y el papá tenía, Carlos Moreno, el hijo tiene su mismo nombre. El actual dueño. Le mando un saludo muy grande porque lo quiero mucho. Viajábamos juntos cuando yo iba a la facultad, él viajaba de San Miguel, él estudiaba en Juana Manso, en Nocturna, en San Miguel justamente. Y nos encontrábamos en José Cepaz, porque hacía trasbordo el tren en José Cepaz y había que estar esperando una hora. Entonces estábamos una hora charlando ahí en la estación. Y el papá tenía una heladería en San Miguel, llamada Zurich. Y estuvo muchos años. Él falleció en el 2005. Así que bueno, no quiero adelantar. No adelantes todo. Me gustó me gustó porque es una historia muy linda que me interesa. Hoy en día sí están Tomás Márquez y Camilo Costa. Exactamente. Camilo Costa fue un pilarense, fue el esposo de mi primera maestra y fue concejal. Linda historia para charlar. Sí. Hace poquito publiqué la historia de Camilo Costa. Mira. Porque Camilo Costa fue martillero público del Banco Nación, pero no de Pilar, porque el Banco Nación de Pilar... Es relativamente nuevo el de acá. Sí, del año 85. Sí. Él era martillero público de el Banco Nación de Capital. Se casó con María Laborde de Costa, que fue una de las primeras maestras de Pilar, porque en Pilar había muy pocas maestras, porque tenían que estudiar en la capital. Claro. Ella fue maestra de mi suegra en el año 1932, en la escuela número 1. Mi suegra venía con su hermana Sara y con el hermano Armando, venían en el sulky con su mamá Tomasa. Y como es Pepe Morales, un amigo mío que ha fallecido, pero que lo he querido muchísimo. Él venía en caballo también del Carlos Pellegrini. Y había un palenque en la escuela número 1. Yo tengo una foto con el palenque. Con el palenque y ahí ya estaba tanto el sulky como el caballo. Qué loco. En el año 33
María Laborde de Costa es directora de la escuela número 1. Lo que pasa es que las primeras maestras se recibieron en el Instituto Almafuerte a principios de la década del 60. Claro. Porque en Pilar no había lo que se llamaba normal, que era ser maestra, ¿no? Claro. Bachiller normal. Y bueno, ahí hubo muchísimas maestras, muchas de las maestras que yo tuve se habían recibido hacía muy poquito. Mira. Bueno, Omar, ¿nos quedó algo de la familia Burgueño? No, o sea, siempre queda algo, ¿viste? Pero si sigo hablando, vamos a estar 2 horas. Nos quedamos sin tiempo. Omar, muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias por haber estado durante este tiempito de este año. No fue tanto, pero la verdad que la hemos pasado muy bien. Creo que lo hemos charlado mucho. Sí, por supuesto. Me gustan las charlas, yo siempre te lo digo, yo soy muy pilarense y este tipo de charlas que por ahí son cosas que uno tiene alguna punta de los hechos porque por la familia, pero nunca investigó. Con vos siempre se arma toda la historia y está espectacular. Y tu mamá también, porque tu mamá siempre me sigue en todas las historias. historias. Te las comenta y aparte ella te seguía de antes de que estuvieras conmigo acá. Y ella es también muy pilarense, ¿no? Digo, mi abuela era paladino una familia muy pilarense. Mi abuelo ya era migrante, si bien él era argentino, el padre había llegado hace poco. Bueno, pero yo conocí a tu abuelo que trabajaba con el hermano. Claro. Armando y Francisco. Francisco, mi abuelo. Y eran muy amigos de mis padres. Ellos venían a hacer un trabajo a mi casa, como si a la casa de mis padres, y se quedaban charlando, tomando mate 1 hora. Qué bueno. Tu abuelo y su hermano eran muy buenas personas. Sí, buenas personas. Y un pilar de la década del 60, del 70. Otro pilar. Pero bueno, ya charlaremos y tendremos nuevas historias en este 2025. Omar, te agradezco de nuevo y obviamente te deseo lo mejor para estas fiestas. Espero que la pases con tu gente querida, que es lo que importa. Seguro, lo mismo para vos. Envíale saludos a tu mamá, a tus hermanos. Justamente si lo vas a pasar me dijiste en La Rioja. En La Rioja. Un saludo para Tommy. Yo le digo Tommy porque no sé. Es Tomás. Sí, pero no sé si le dirán Tommy. No, le decimos Tommy. Sí, me dicen Tommy. Porque el hijo de una amiga, de un matrimonio amigo nuestro, que justamente somos amigos desde la Casa de Antigüedades, hace 34 años que somos amigos. Y tiene un hijo, Tomás, pero le decimos Tommy. Claro. El mismo caso. El mismo caso. Mismo caso. También le mandamos un saludo a Tommy, pero yo lo voy a ver hasta cerca de las fiestas, así que mi saludo va a esperar todavía. Seguro. Así que bueno, Omar, muchísimas gracias por haber estado. Nosotros volvemos mañana con el termómetro y calculo que la primera semana de enero estaremos juntos, ¿verdad? Sí, más o menos. Menos para mi cumpleaños, que es el 17. No, ese está reservado. No tengo ni idea. Pero después lo chequeamos. Sí, no me he fijado. No va a llover porque nunca llovió, pero va a ser un calor terrible. ¿Qué va a ser? Va a haber que aguantar. Terrible. Por eso será que a mí me gusta el calor. Dicen que hay una relación entre cuando uno nació y el clima que hace y el clima que le gusta a uno. Andás a ver si no son cuentos de chusmas o hay una realidad ahí. En realidad cuando nací no me acuerdo. Pero sí me acuerdo desde los 2 años en adelante, me acuerdo de todo. Y siempre de mi vida. Y siempre hizo calor. Sí. No, el 17 de enero frío no hizo nunca. Puede pasar con este clima loco que tenemos, pero bueno, esperemos que no. Esperemos que sea normal. Cae viernes. Mira, especialmente para salir. Mirá, puede salir y todo eso. Claro, sí, vamos, seguro. Hay que aprovechar. Seguro que voy a festejar saliendo. Me parece muy bien, Omar. Algún restaurante. Nosotros, como les dije, nos vemos mañana. Sigan hoy con los chicos de Alcorte que están a la noche. Y nosotros, nos despedimos hasta mañana.